Bienvenidos a Alianza, una comunidad para todas las familias. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Él cela sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Y todo va a estar bien, todo va a estar bien. El mundo en su mano está, el mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este tiempo. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Si digo que tengo dudas, sabes que no miento. ¿Por qué será que ocurren tales cosas estos días? ¿Será que de tu pueblo el corazón se enfría? ¿Por qué no entendemos que el Padre nos dice algo? ¿Será que un mensaje a las naciones va llegando? Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que estás sobrando en mi vida entera. Sé que vamos a salir de esta odisea. Sé que vamos a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, 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 todo va a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El mundo en su mano está, el mundo en su mano está. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El mundo en su mano está, el mundo en su mano está. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. Todo va a estar bien, todo va a estar bien. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está.
Hola querida familia de fe, gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos regala y gracias al Señor también por una semana en la que no dudo que el Señor haya estado presente en tu vida, que te haya acompañado, que te haya cuidado y que te haya bendecido. Así es que vamos a tener una oración de acción de gracias y luego procederemos a iniciar nuestro culto dominical y a introducirnos en la predicación de esta mañana. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre de Gloria, porque vos sos el dador de toda bendición, porque de vos proceden, Señor, todas las cosas que nos rodean y las cuales pretenden nuestro bienestar, Señor. Gracias, Señor, porque sin duda alguna hemos visto tu misericordia, sin duda alguna hemos visto tus milagros, sin duda alguna hemos visto tu acompañamiento, tu fortaleza, Señor, tu ánimo y las nuevas fuerzas que vos nos infundís a nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial, por esta semana que nos has dado, por este domingo, Señor, que nos regalas y por una semana que sin duda alguna vos irás delante de nosotros. Dejamos en tus manos este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera introducir en esta mañana nuestra predicación a través de dos conceptos o dos palabras. La palabra, por un lado, cohesión y por otro lado, la palabra adhesión. ¿Qué es cohesión? ¿Qué es adhesión? Bueno, conceptos sencillos, cortos. La adhesión es la propiedad de la materia por la cual se unen dos superficies de sustancias iguales o diferentes cuando entran en contacto. ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, cuando vos utilizas en la construcción los ladrillos, pero para adherir esos ladrillos utilizas una especie de pasta, de mezcla para poder unir esos dos superficies, dos sustancias o dos elementos. Por otro lado, las fuerzas de cohesión son las fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas de una sustancia igual. Por ejemplo, el agua, que se mantienen unidas. Si te das cuenta, cuando vos depositas a través de un gotero en una superficie, gota por gota, ella se va adhiriendo. Y esa es la fuerza de cohesión, ¿no? Son las fuerzas que atraen y mantienen unidas las moléculas. Si yo aplico este ejemplo de fuerzas de cohesión y de adhesión a la iglesia, me parece que tendríamos interesantes conexiones. ¿Por qué? Porque en la iglesia también necesitamos pensar qué es lo que nos da cohesión. Es decir, ¿qué nos mantiene unidos? Por otra parte, también una vez constituida la iglesia, una vez establecida la iglesia, una vez establecido el grupo base, ¿cuál es su función en la adhesión? Es decir, ¿cómo Dios te puede usar y me puede usar para impactar la vida de otras personas? Para que estas personas también deseen, en primer lugar, tomen una decisión de seguir a Jesús y en segundo, transformar su vida y unirse a la iglesia. Así es que estos conceptos de cohesión y de adhesión me parece que son súper importantes y súper prácticos para utilizar en la figura de lo que puede ser la iglesia en este mundo, ¿no? Ahora, esta mañana yo te quiero invitar a que juntos nos acerquemos a nuestro tema de esta mañana, que es justamente una iglesia unida en medio de la distancia. Una iglesia unida en medio de la distancia. Y yo voy a subrayar algunos elementos simplemente de lo que considero que podría ser una iglesia unida en medio de esta distancia que nos abarca, en medio de esta situación que nos ha tocado vivir. En medio de todas estas situaciones, creo que la iglesia puede vivir una vida de unidad en medio de la distancia. Así es que nos introducimos entonces a nuestra temática del día de hoy. Primer punto que yo quiero compartir con ustedes es este: una iglesia unida anhela el encuentro, y en nuestro caso sería anhela el reencuentro. Y esto lo vamos a basar en Romanos capítulo 1, versículos 10 al 12, que aparece en pantalla, y dice así: siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitarlos. Tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos.
Así es que aquí está Pablo escribiendo a los romanos, a un grupo de iglesias en casas que no conoce y que nunca había visitado realmente, aunque saluda a muchas otras personas. Realmente saluda a 28 amigos en la carta, que de alguna forma había conocido de algún otro lugar, ¿no? Así es que la carta funciona como una especie de currículum vitae o de CV para Pablo, para presentarse ante estas comunidades que no conoce, pero en el cual quiere establecer un trabajo en España. Bueno, ¿qué puede aportarles Pablo que no tengan ellos? Entonces, dice que en primer lugar Pablo menciona un intercambio de dones provechosos entre ellos. Y eso va a fortalecer la fe común, porque la verdad que esa es la intención de la iglesia. Una iglesia es aquella donde todos participan, donde podemos fortalecernos todos en conjunto, donde cada uno pone a disposición del Señor su servicio. Una de las frases que más me llamó la atención a mí en este pasaje es la frase: tengo muchos deseos de verlos. Y eso establece un profundo deseo, un profundo anhelo de Pablo de conocerlos y de ver a sus amigos. Y yo creo que eso es muy conectado con lo que nosotros vivimos hoy, porque también nosotros tenemos deseos de vernos, deseos de encontrarnos, deseos de saludarnos, de abrazarnos y de compartir nuevamente tiempos juntos como iglesia, como hermanos, como familia, como amigos, como personas con una misma fe. De hecho, como ustedes saben, como muchos de ustedes saben, me gusta tomar fotos, me gusta registrar las actividades que tenemos en la iglesia en fotografía, y de tanto en tanto reviso mis archivos fotográficos para recordar o hacer algún proyecto. Así que me di a la tarea de buscar algunas imágenes que describieran ese anhelo de vernos pronto, y encontré muchas razones en iconos, en fotografías de por qué volvernos a encontrar, del deseo de volvernos a encontrar. Sin lugar a dudas, una iglesia unida anhela el encuentro que se hace comunión que se vuelve adoración, y adoración que dedicamos a nuestro Dios y Padre Celestial. Un segundo elemento, un segundo punto dentro de esta unidad de la iglesia en medio de la distancia lo puede representar perfectamente 1 Corintios capítulo 1 versículos 9 y 10. Una iglesia unida marcha hacia un mismo propósito. Veamos los pasajes. Dice así: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. La carta, algunos la consideran como una especie de carta diplomática oficial, otros la consideran como una carta basada en la amistad, que subraya una petición, ¿no? Que subraya una súplica en relación a los destinatarios que la reciben. Es decir, 1 Corintios 1:10 constituye el propósito de la carta, ¿no? El enunciado de la tesis del discurso. Probablemente aquí Pablo está aludiendo en este versículo a una lucha de poderes dentro de la iglesia que se evidencia en divisiones en la comunidad de Corinto. Así es que no podemos desconocer esos aspectos dentro de la iglesia que pueden ocurrir, ya que están en el marco de nuestra humanidad. Eso no significa justificar las acciones, sino significa poder repensarla y redireccionarla. Estas divisiones entonces son como rasgaduras, como desgarros, como grietas que necesitan volver a unirse. Es como visualizar realmente una imagen de una red que necesita ser remendada, como hay algunas figuras en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios, o un desgarro de las extremidades en el cuerpo que necesita ser sanado, como se evidencia en el contexto de 1 Corintios. Debo confesar que en el marco de la dimensión administrativa de la iglesia, 1 Corintios para mí siempre ha sido muy llamativa.
muy llamativa porque yo veo a muchas personas aquí representadas a través de dones, a través de muchas habilidades, de bendiciones, pero algo los separaba. Y ese es el punto más fuerte en 1 Corintios. ¿Qué es lo que los separaba? De hecho, en el capítulo 12 se menciona una lista de dones que al final Pablo les dice a los corintios: procuren los dones mejores. Es decir, habían todo tipo de dones, pero al final Pablo les dice: procuren los dones mejores. Y no significa que se nieguen esos dones. Ojo, no quiero decir eso, no significa que se nieguen. Pablo no los niega. Sin embargo, pareciera que Pablo los relega a un marco de prioridad. Es decir, al final del capítulo 13 dice: ahora pues permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas, es el amor. Así que la iglesia unida trabaja, sirve y usa sus dones basadas en la prioridad del amor. Luego, las diferentes dimensiones, las diferentes visiones, los diferentes elementos, los diferentes aspectos que podrían incluirse dentro de la iglesia están supeditados a la prioridad del amor. Eso es evidente. Un tercer elemento, un tercer aspecto es que una iglesia unida trabaja y es constante. Trabaja y es constante. Y esto lo podemos ver en 1 Tesalonicenses 1:3 que vemos en pantalla. Dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así es que a la luz de estas introducciones, a la luz de estas acciones de gracias que Pablo introduce en sus cartas, se derivan varias características, especialmente en este caso de 1 Tesalonicenses. En primer lugar, la designación de varios autores no es inusual en el corpus paulino, ¿no? Hay varias cartas dentro de todas las que escribe Pablo donde hay coautoría, donde otros intervienen, donde otros también participan con sus ideas, con su inspiración por parte de Dios. Ahora, esto me hace pensar que siempre todos los que de alguna forma estamos visibles dentro de la iglesia o dentro de un ministerio o dentro de un proyecto, no necesariamente somos los que tenemos todas las ideas y mucho menos desarrollamos todo el proyecto. Porque aquí hay que entender que si bien es cierto, hay alguien visible dentro de la coordinación de los proyectos, hay muchas personas detrás de cada uno de ellos. Así es que se convierte en un servicio colaborativo donde todos lo hacemos, evidentemente, para servir y honrar a nuestro Dios. Segundo aspecto dentro de la carta o dentro de este aspecto de las acciones de gracias es que justamente eso, se agradece a Dios por la obra de fe y por la labor y por el trabajo perseverante de estas personas. Y qué bueno que podamos nosotros estimularnos y animarnos también en nuestro servicio dentro de la iglesia y reconocer ese servicio y dar gracias a Dios por ese servicio. En tercer lugar, a lo largo de la oración se destaca la forma particular en que los tesalonicenses recibieron el evangelio entre ellos y la forma en que su respuesta también, como ellos lo recibieron, se convirtió en un tema de conversación entre las comunidades cristianas de toda Grecia y así se constituyó en un ejemplo de fe y de gozo también al recibir el evangelio. Y eso es maravilloso cuando hay una iglesia que vive su fe en el gozo, que vive su fe en la esperanza, que vive su fe en el amor, que vive su fe, la cual se constituye testimonio para la comunidad. Y aquí quiero tomarme algunos minutos para señalar cómo Pablo comenzaba sus cartas con expresiones de agradecimiento, cómo animaba a la comunidad
subrayaba su trabajo, su amor al Señor, su servicio, y le agradecía a Dios cada vez que pensaba en ellos. Ahora, quiero hacerte una pregunta especialmente a vos. ¿Quiénes son las personas que han sido ejemplo de fe, de trabajo, de constancia y de amor en tu vida? ¿Qué personas Dios ha utilizado en las últimas semanas, en los últimos meses o en los últimos años para acompañarte, para bendecir tu vida, para darte ejemplo, para animarte, para exhortarte, para estar con vos, para mostrar el amor de Dios a través de sus vidas? ¿Qué personas? Al final de la predicación vamos a orar por estas personas y vamos a agradecer por ellos, pero yo te quiero animar a que penses en quién, y que hoy en la tarde o al finalizar la predicación puedas hacerle una llamada, escribirle un mensajito y decirle gracias. Gracias porque Dios te ha utilizado para bendecir mi vida. Un cuarto elemento dentro de nuestra temática es que una iglesia unida se fortalece y se consuela mutuamente, a pesar de la distancia. Dice 2 Corintios 1, 3 al 4, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Así es que nos volvemos a encontrar con acciones de gracias por parte de Pablo, y dentro de ello encontramos el consuelo que Dios da a la vida de Pablo, la liberación y las respuestas a sus oraciones. De ahí aprendemos también que Pablo llegó un momento y un nivel en su vida donde pudo alabar a Dios por el consuelo recibido, y eso lo capacitó, le dio la posibilidad de poder acompañar y consolar a otras personas. El consuelo que Dios había dado a Pablo y Pablo había recibido, ahora también lo iba a transmitir a otras personas. De hecho, el versículo 3 nos dice mucho de la visión de Pablo acerca de Dios. Habría que ver dentro de sus primeras cartas cuál era la visión de Pablo acerca de Dios y cómo ha evolucionado, o cómo percibe o recibe de parte de Dios otras imágenes acerca de Él. De hecho, aquí le llama Padre de compasión, Padre de toda consolación. Y esto va en perfecta armonía con la vida de Jesús, con la representación que Jesús hace del Padre. De los registros que tenemos de los evangelios, por ejemplo, vemos que Jesús es aquel que revela al Padre y que a menudo también muestra compasión. Y eso es algo que vemos también en el Antiguo Testamento, en medio de tanta elemento de violencia o tanto elemento de guerras, porque evidentemente también estaba en un contexto muchas veces tribal o muchas veces de guerra y contextos de guerra, siempre subyace la misericordia y el amor de Dios, como lo vemos en Miqueas, como lo vemos en Isaías, como lo vemos en tantos otros libros del Antiguo Testamento, que subyace específicamente el amor, la misericordia y la compasión de Dios. Y este punto me hace recordar al eslogan que muchos de ustedes conocerán, que dice ¿qué haría Jesús? Un eslogan muy conocido que se han impreso en camisetas, en pulseras y muchos otros objetos. Parece que tuvo sus inicios en 1886 en Estados Unidos, cuando cada fin de semana un ministro de una congregación en Kansas contaban una historia planteando siempre esta pregunta: ¿qué haría Jesús? Cuando las personas se encontraban ante situaciones difíciles de la vida, ¿no? Ante situaciones donde demandaba no solamente una respuesta tan clara y evidente, sino una escala de grises en ese sentido. Entonces, muchas compañías se hicieron millonarias gracias a este famoso mensaje, ¿qué haría Jesús? Y aunque ninguna de ellas realmente se iba a preguntar por la respuesta,
Y cuando nosotros querramos saber la respuesta, ¿qué haría Jesús? Te invito a que vayas a los evangelios. En los evangelios vas a encontrarte con verdaderos actos de misericordia que son el ejemplo para la iglesia de hoy, que son el ejemplo para nuestras vidas, que son el ejemplo para nuestra inclinación a ser no compasivos, a nuestra inclinación a señalar, a nuestra inclinación a no abrir los brazos, a cerrarnos, a no integrar, a muchos otros aspectos que atraviesan nuestras vidas. Ahí está la respuesta. ¿Qué haría Jesús? Los verdaderos actos de misericordia puedes encontrarlos en los evangelios. Te invito a que vayas a ellos. Quinto y último elemento que encontramos dentro de nuestra temática es que una iglesia unida ora entre sí. Y esto nada lo puede evitar, ni aun las distancias. Dice Filipenses 1, 3 al 4: doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de ustedes. En todas mis oraciones por todos ustedes siempre oro con alegría porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy convencido de esto: el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Así es que estos versículos hermosos nos revelan varios elementos dentro de la oración. Primero, que Pablo nos habla de una frecuencia de las oraciones, que es prácticamente continua. Segundo, que Pablo nos habla del alcance de estas oraciones, que dice que las oraciones son por todos, por toda la iglesia, por todos aquellos que conocemos. Ese es el gran alcance. Las acciones de gracias de Pablo entonces se enfocan también en necesidades específicas, y es así como por esas necesidades reales de los filipenses, Pablo se arrodilla delante de Dios y pide al Señor por sus vidas, por aquellas necesidades que tiene. Pablo también pide por necesidades urgentes, pero que en medio de esas necesidades siempre está el gozo por parte de Pablo, la alegría y la confianza de que Dios está haciendo cosas en la vida de estas personas. Es decir, esta alegría no niega nada del sufrimiento de la existencia humana, pero sí la confianza de que Dios nos acompaña en medio de cualquiera sea la situación. Y aquí tenemos que pensar realmente nuestro enfoque en las oraciones tiende a ser solamente en las peticiones o en las necesidades, o también incluimos nosotros el agradecimiento y la gloria al Señor por lo que hace en nuestras vidas. Para finalizar, quisiera dejar con vos algunas aplicaciones en esta mañana. Primero, como iglesia tenemos la fuerza más poderosa de todas las fuerzas del universo, la fe. Una fe que se desarrolla en amor, un amor que se encuentra en el sacrificio del Hijo de Dios por nosotros y que nos hace renacer para una esperanza viva que transforma nuestro ser. Segundo, como iglesia debemos marchar hacia un mismo propósito, que es primordialmente la adoración a nuestro Dios. Una vez que sabemos para qué hacemos las cosas, para quién hacemos las cosas, los proyectos, los ministerios, los trabajos, los servicios, cualquier cosa que realicemos, lo realizaremos con amor, con gozo, con pasión, con constancia, con compromiso y con humildad. Tercero, como iglesia tenemos el privilegio de consolar y orar por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestra iglesia, por personas que tienen necesidades y que Dios ha puesto en tu camino con el objetivo de darte el privilegio de servir a Dios, con el objetivo de ayudar a estas personas. Así es que sintámonos dichosos, sintámonos gozosos, porque Dios nos usa en medio de esta distancia se nos ha establecido, en medio de esta distancia que no podemos evitar porque la pandemia nos ha impuesto esta situación. Creo que podemos seguir siendo y estar unidos como iglesias y podemos seguir sirviendo al Señor. La iglesia no para, avanza y avanza en el poder del Señor. Y avanza en la misericordia que Él nos da. Avanza en el amor que Él pone en nuestros corazones para que podamos ayudar a otros. Oramos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, porque vos sos el Padre de toda consolación,
el Padre de toda misericordia. Gracias, Señor, porque te acercas a nuestras vidas y nos abrazas con tu tierno amor. Cual polluelos, Señor, nos cubres con tus alas y nos das seguridad. Gracias, Señor, porque sin duda alguna nos hemos sentido acompañados por tu presencia en medio de esta pandemia, en medio de esta situación que nos ha impuesto distintas situaciones, desde la distancia hasta el sentirnos a veces solos o sentirnos a veces incomprendidos en muchas cosas, y nuestra manifestación de emociones también nos ha vuelto vulnerables. En medio de todo esto, Señor, tu presencia está con nosotros. En medio de todo esto, Señor, tu gozo está en nuestras vidas. En medio de todo esto, vos sos el que nos sostenés, el que nos levantás y el que nos ayudás a transitar en medio de esta situación. Y en medio de esta situación también, Padre Celestial, vos nos has dado el privilegio de ayudar a otros, de consolar a otros con el consuelo que vos también nos has dado a nosotros, que vos también has impreso en nuestras vidas, y que nos hemos sentido abrazados, amados y consolados. Gracias, Padre Celestial, porque sin duda alguna tu presencia está entre nosotros, y sin duda alguna tu presencia va delante de nosotros, y sin duda alguna tu presencia alcanzará a otros, Señor, y ayúdanos a nosotros a ser instrumentos de ese alcance. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias por esta mañana. Agradecemos por lo que haces en nuestras vidas, por lo que harás, por tus bendiciones, por tus misericordias, por tus bondades, por tu alegría, por tu gozo depositado en nuestras vidas. Y Señor, marchamos en confianza de nuestro Dios, que sos vos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendecida semana, querida familia de fe. Que el Señor nos abrace con su misericordia, con su amor, y que nos ayude a seguir adelante con su poder. Moldéame con tu esencia, en tu presencia yo quiero estar. Confiánzame en la victoria, en tu palabra enséñame a hablar. Sorprendes mi vida, oh Señor, recargas la fuerza de